Creemos en ese Dios que no miente, no falla, que no engaña a sus hijos. En ese Dios creemos. Creemos en un Dios que está atento. Creemos en un Dios que antes de que se lo pidas, ya estaba preparando su respuesta a tu necesidad. En ese Dios creemos. Estamos viviendo tiempos maravillosos con el Señor, tiempos desafiantes. Claro, alguno me escuchará diciendo que estamos viviendo tiempos maravillosos y probablemente ahí en el banco dirá, bueno, usted, pastor, debe estar viviendo, yo la estoy pasando muy mal. Es que lo maravilloso de Dios no siempre tiene que ver con sentirse bien. El trabajo de Dios sobre nuestra vida no siempre es agradable. ¿Cuántos saben eso? ¿Sí? El trabajo de Dios sobre nuestra vida no siempre es cómodo. Es más, me atrevería a decir que ningún trabajo de Dios sobre nuestra vida es cómodo. Por eso es que el domingo pasado fuimos exhortados con esa palabra donde el Señor nos decía que es tiempo de bajar del monte. Esta semana en varias reuniones y en varias ministraciones a distintas personas volvimos a recordar y a repasar esa palabra tan específica. Si alguno no estuvo el domingo pasado a la mañana, sepa que la predicación está en la página de la iglesia y si no puede pedir una copia allí en secretaría. Pero el Señor nos desafiaba a bajar del monte porque ya habíamos estado mucho tiempo ahí y creo que todos interpretamos que Dios estaba hablando de un monte de comodidad, lo cual no es malo. No está mal llegar a un punto de comodidad con Dios. De hecho, creo que Dios mismo quiere eso, ¿no? Cuando Él nos invita a su casa, cuando Él nos invita a su vida en abundancia, cuando Él nos invita a participar de su gozo, eso tiene que ver con sitios de comodidad. Pero cuando Él dijo que ya es tiempo de que abandonemos el monte, no necesariamente tiene que ver con que estamos en un sitio malo, pero simplemente hay que continuar con el camino. Entonces el Señor habló eso sobre la iglesia y quizás algunos ahora estamos otra vez en una posición de incomodidad, porque claro, dejar el sitio de comodidad implica entrar de nuevo en la incomodidad, pero caminando en obediencia al Señor. Y si caminamos en obediencia al Señor, volverá otra vez la comodidad en algún momento, ¿no es cierto? Esto es reiterativo, es cíclico. Dios es tan fiel. Él nos usa y mientras nos usa, nos va llevando a otro punto, a otro oasis, donde otra vez volvemos a sentirnos bien y cómodos y pasa un tiempito y nos vuelve a decir, bueno, listo, hora de moverse otra vez. Y así estamos, ¿no? Pero el Señor está hablando y necesitamos prestar atención a lo que Dios dice porque hemos entrado en una nueva dimensión. Definitivamente no estamos ya donde estábamos hace un tiempo atrás. Eso significa que hay abundancia de palabra dando vuelta en el ambiente y no nos podemos dar el lujo de perdernos ninguna de ellas. Porque donde nos perdamos una de esas palabras podemos perder la dirección y si perdemos la dirección estamos en el horno, ¿no? Estamos en un nuevo tiempo y entre una cosa y otra, esta semana repasando sobre todo la palabra profética que recibimos durante el mensaje del domingo pasado, el Señor trajo a mi memoria uno de nuestros retiros como iglesia. El retiro de marzo del 2013, es decir, hace un año atrás, más de un año atrás. En ese retiro, ese video también está en el canal de YouTube de la iglesia, lo pueden repasar, porque en ese mensaje dijimos que habíamos entendido de parte de Dios que la iglesia debía caminar sobre dos rieles, que la visión de la iglesia debía caminar sobre dos rieles. Uno de ellos era la intimidad y el otro la conquista, ¿sí?
basados en aquella oportunidad en que Jesús le dijo a sus discípulos, o mejor dicho, la palabra cuenta que Jesús llamó a sus discípulos para que estén con Él y para enviarlos a predicar. Estar con Él y enviarnos a predicar. Intimidad y conquista. Y resulta que ahora, un poco más de un año después, vemos cómo el Señor confirma su palabra. Hace un mes y días atrás tuvimos una escuela de vida donde el Señor nos exhortó fuertemente a vivir en intimidad con Él. Y el fin de semana pasado fuimos exhortados fuertemente a salir a conquistar, a dejar el monte para salir a conquistar. Entonces, intimidad y conquista son dos elementos que debemos mantener en tensión constante para que la visión de la iglesia siga caminando. Todavía falta mucho por ver el resultado que queremos ver después de todo esto, ¿no? Pero estamos empezando a marchar. Pero esta noche necesito hablarte de otra cosa, y este va a ser un mensaje que seguramente va a llevarnos un par de domingos, 2, 3, no sé. Y decirte esto, que no solamente necesitamos una palabra de Dios. Esta noche quiero que pensemos en las palabras que Dios nos ha dado. Pero que no solamente necesitamos una palabra de parte de Dios, una palabra que obviamente se transforma en dirección para nuestra vida, sino que además necesitamos una estrategia de parte de Dios para cumplir con la palabra. Porque la palabra puede estar muy bien grabada en nuestro corazón, puede ser una palabra fuertísima, puede ser una palabra increíble, que nos levanta como persona, como familia, como ministerio, como iglesia. Pero si no hay estrategia para ponerla por obra, probablemente la palabra se muera en el camino. Hoy necesitamos empezar a pensar en eso, porque creo que es una de las formas en que vamos a bajar de ese monte, ¿no? Definitivamente no hay vuelta que darle. Dios quiere que bajemos del monte, y cuando nos habló la semana pasada acerca de bajar del monte, si ustedes observaron, si ustedes siguieron la lectura que viene después, la palabra es muy clara. El bajar del monte no era para cualquier cosa, era para ir ya a conquistar, ¿sí? Era para ir a tomar la tierra prometida. O sea que ahora bajamos, salimos de la comodidad durante un tiempo para ir a tomar las promesas que Dios nos ha hecho. Entonces, si cada uno de ustedes ha recibido alguna promesa de parte de Dios en este tiempo, en los últimos años, o no sé cuántos años atrás, pues este es el momento de reflotar esa palabra, sacarle lustre otra vez, porque ahora empieza el tiempo en que avanzamos hacia la palabra. Pero para llegar ahí, para ir a ese terreno a conquistar, necesitamos una estrategia. Cualquier ejército que se mueve de un lugar de comodidad y que va a entrar a un territorio que todavía no ha poseído, un territorio que todavía está ocupado por enemigos, necesita una estrategia. No puede entrar así a tontas y a locas, porque le van a cortar la cabeza a todos. El enemigo que está parado sobre tu promesa se va a resistir. Ese enemigo no quiere que vos poseas la promesa, porque sabe que si posees la promesa, entonces sobre tu vida cae la vida abundante que Jesús prometió, y eso define para él un aceleramiento de sus tiempos, ¿sí? Entonces habrá que avanzar con estrategia para ir a alcanzar esa promesa. Esta semana estaba recordando, el Señor me llevó a recordar una vez más la historia de David y de Goliat. Y después yo pensaba, Señor, en la iglesia me van a decir que no tengo otro tema para predicar, porque parece que todos los años hay que volver a predicar sobre David y Goliat, ¿no? Bueno, pero si el Señor manda, ahí vamos. ¿Cuántos saben la historia de David y Goliat? O hagamos al revés. ¿Alguien no sabe la historia de David y Goliat? ¿Alguien no sabe? Se la contamos en 15 minutos. No, todos saben, ¿no? Así la hayan visto en una película, la hayan leído en la Biblia, hayan leído el libro, no sé, la versión de David y Goliat del 61, o la versión de David y Goliat del 2008. ¿Vieron? Porque hay distintas películas, cada uno con su agregado, una más hereje que la otra. Pero en definitiva, en todas las películas David termina contándole la cabeza a Goliat, que eso es lo que nos importa.
Y como es un pasaje largo, no lo vamos a leer, pero ustedes lo pueden repasar en la semana. De hecho, en sus grupos de crecimiento van a tener la oportunidad de leer algunos pasajes, ¿sí? Y ustedes se acuerdan de que David había ido encomendado por su padre a llevarle víveres a sus hermanos que estaban en el frente de batalla, quizás sin saber de que ellos estaban ahí ya hacía 40 días sin poder moverse, pero sin poder moverse del miedo que tenían, porque había un gigantón, ¿sí?, que salía todas las mañanas y se paraba delante del ejército de los hebreos, de los del pueblo de David, y los intimidaba. Invitaba a la pelea, a ver a alguno ahí que se anime a enfrentarme a mí. Claro, y este gigantón tenía 2,97 metros de altura, ¿sí? ¿Saben cuánto es 2,97 metros? Casi el doble de la mayoría, de lo que la mayoría de nosotros tenemos. ¿Cuánto me dijo Marcelo? 1,98. A ver, párate un cachito. Miren, justo 1 metro más arriba. ¿Cuánto mide tu brazo? ¿1 metro? Levantalo bien arriba, a ver. Ahí está. Más o menos esa era la, bien arriba, bien arriba. Esa era más o menos la altura del hombro de Goliat. Hombro de Goliat. A ver, Miguel, parate al lado, a ver. Marcelito, la mano arriba, por favor. Ahí está. Miren. No sé si David era como Miguel. Me imagino que un poco menos de panza. Bueno, era grandote. Imagínense, bueno, Marcelito es delgadito, ¿no es cierto? Pero dice la palabra que tenía 60 kilos de armamento sobre él. 60 kilos de armamento. ¿Cuánto pesa una bolsa de cemento? ¿50? Bueno, un poquito más que una bolsa de cemento era el cargamento que él tenía encima. Entre el pectoral, cinto, botas, Tenía una espada de 7 kilos. El domingo que viene, si seguimos con este tema, le voy a traer algo para que ustedes más o menos tengan una idea de cuánto es 7 kilos. Ustedes dicen, sí, ya sé lo que es 7 kilos. Bueno, déjenme, para el domingo que viene. Así que este grandulón los intimidaba. ¿Y quién se iba a enfrentar a semejante grandote? Y es donde comenzamos a aprender algunas lecciones nosotros. Y la primera lección tiene que ver con esto. Con que los valientes de Dios, los hijos de Dios, no deben guiarse por lo que ven sus ojos físicos, ni por las palabras envalentonadas del gigante que enfrentamos. Nuestro gran problema son las cosas que vemos, o las cosas que permitimos a nuestros ojos ver, cuando no tenemos cuidado de lo que tenemos delante nuestro, ¿no? Goliat era intimidante viéndolo así con esos ojos físicos. Pero por algo la palabra nos instruye que tenemos que poner delante de nuestros ojos a Cristo, el autor y consumador de la fe. ¿Sí? Eso dice Hebreos capítulo 12, versículo 2, para aquellos que toman nota. Poner nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Donde desviamos nuestros ojos, nos pasa como a Pedro. ¿Se acuerdan que Pedro, mientras tuvo su mirada puesta en Jesús, pudo caminar sobre el agua? Pero en el momento en que miró hacia abajo, se intimidó por semejante mar embravecido y empezó a hundirse. Primera lección que tenemos que aprender. A no poner nuestros ojos en las cosas que nos rodean. En Segunda de Reyes, capítulo 6, versículos 10 al 17, segundo libro de Reyes 6, 10 al 17, dice que en varias ocasiones Eliseo, el profeta, le avisó al rey de los movimientos de sus enemigos. ¿Cómo sabía Eliseo de los movimientos de sus enemigos? Simplemente porque él era profeta, porque tenía intimidad con Dios, porque Dios lo usaba para hablarle acerca de cosas que nadie sabía. Entonces, Eliseo se enteraba anticipadamente de lo que el enemigo iba a hacer, e iba y le avisaba al rey. ¿Encontraron el texto? Segundo de Reyes 6, 10 al 17. De modo que el rey enemigo, tomó precauciones.
El rey de Siria, enfurecido por lo que estaba pasando, llamó a sus ministros y les reclamó: ¿quieren decirme quién está informando al rey de Israel? Nadie, mi señor y rey, respondió uno de ellos. El responsable es Eliseo, el profeta que está en Israel. Él es quien le comunica todo al rey de Israel, aún lo que su majestad dice en su alcoba. Pues entonces averigüen dónde está, ordenó el rey, para que mande a capturarlo. Cuando le informaron que Eliseo estaba en Dotán, el rey envió allá un destacamento grande, con caballos y carros de combate. Llegaron de noche y cercaron la ciudad. Por la mañana, cuando el criado de Eliseo se levantó para salir, vio que un ejército con caballos y carros de combate rodeaba la ciudad. Y entonces empezó a gritar: ¡ay, mi señor! ¿Qué vamos a hacer? Y Eliseo le dijo: no tengas miedo, los que están con nosotros son más que ellos. Entonces Eliseo oró y dijo: Señor, ábrele a Giezi, que era su criado, los ojos para que vea. El Señor así lo hizo, y el criado vio que la colina estaba llena de caballos y de carros de fuego alrededor de Eliseo. ¿Entienden la historia? ¿Sí? ¿Se pudieron ubicar ahí? Un ejército mayor que el que el siervo de Eliseo estaba viendo se había parado para defenderlos. ¿Cuánto necesitamos nosotros de esa visión espiritual, no es cierto? ¿Saben ustedes que la Biblia enseña que el ángel de Jehová acampa, ¿cómo sigue? Alrededor de los que le temen. ¿Sí? ¿Lo repetimos? El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. ¿Cuántos aquí temen a Dios? A ver, dejen la mano arriba. Miren a su alrededor, ¿ven ángeles? ¿Pero pueden creer que están o no? Sería bárbaro poder verlo, ¿no es cierto? ¿Por qué no le pedís al Señor ahora y decirle: Señor, abrí mis ojos, yo quiero ver la realidad espiritual? Porque la otra realidad me intimida, me asusta, me llena de miedo. Cierra tus ojos ahí, decíselo: Señor, abrí mis ojos, por favor. Abrí mis ojos. Yo quiero empezar a ver la realidad espiritual. Yo quiero ver tus ejércitos de ángeles que me rodean. Amén, Señor. Escucha esta oración. Las palabras de Goliat eran desafiantes. Lo que buscaba Goliat con sus palabras era que la mente de todos en Israel se turbara, ¿sí? Que empezara a preocuparse. Dice Primera de Samuel capítulo 17 versículos 8 al 10 que Goliat se detuvo ante los soldados israelitas y los desafió. Les decía: ¿para qué están ordenando sus filas para la batalla? ¿No soy yo un filisteo? ¿Y no están ustedes al servicio de Saúl? ¿Por qué no escogen a alguien que se me enfrente? Los intimidaba, ¿no? Si es capaz de hacerme frente y matarme, nosotros le serviremos a ustedes. Pero si yo lo venzo y lo mato, ustedes serán nuestros esclavos y nos servirán. Dijo además el filisteo: yo desafío hoy al ejército de Israel, elija un hombre que pelee conmigo. Era intimidante. Quería que en su mente todos se preocuparan y empezaran a tener miedo, porque el primer temor empezás a sentirlo en tu mente. Por eso es tan importante lo que dice Proverbios capítulo 4, anotalo y lo lees en la semana, Proverbios 4, sobre todo versículos 20 y 21. ¿Por qué? Porque en ese proverbio vas a ver que todo lo que entra a tu mente entra por tus ojos y por tus oídos. Tus ojos y tus oídos, ¿sí? ¿Cuáles eran las dos cosas que intimidaban al pueblo de Israel? La estatura de Goliat y sus palabras. Ojos y oídos, lo que veían y lo que escuchaban. Como siempre digo, a nadie se le ocurrió
que todo el ejército junto, que eran como 50.000 hombres, podían atacar a Goliat así, todos juntos y lo vencían. No, porque estaban todos intimidados. Él ya había conseguido conquistar su mente a través de lo que veían y a través de lo que oían. Entonces tenemos que saber esto, que la primera intimidación comienza en nuestra mente. Y mientras escribía el mensaje, siempre le estoy pidiendo al Señor que me dé ejemplos claros, primero para entenderlo yo, ¿no? Algunos de esos ejemplos no se los digo porque son solamente para mí, para entender yo la palabra que está llegando en ese momento. Pero el Señor trajo un ejemplo a mi mente que se lo voy a contar. Me llamó mucho la atención, por eso se lo voy a contar. Porque pasó en mis años de adolescencia, no sé si yo tenía 14 o 15 años de edad. Años hace, pero añares que no me acordaba de esto. Resulta que en una competencia de esas que se hacían en el colegio, estábamos en el polideportivo y ahí participaban en los intercolegiales, vieron muchos colegios, así que estaban las tribunas llenas y estábamos justo el equipo de la escuela, creo que estaba jugando al básquet, no me acuerdo, pero creo que era el básquet. Y no me acuerdo por lo que me pasó, que te voy a contar ahora. Resulta que en esos días había llegado a mis oídos que había un fulano que yo conocía bastante bien, pero de otro colegio, que me andaba buscando para pelear. Yo no hice nada, soy un santito. Soy el mejor hijo de mi madre. ¿Vieron como es los testimonios que aparecen en la televisión, viste? Oh, el mejor hijo que tengo. Bueno, así era yo. Así que a mí me llegó la voz de que me andaba buscando para pelear. Bueno, ahí andaba. Resulta que estando sentado en la tribuna, en una de esas me doy vuelta para ver la muchedumbre, ¿no? Y ahí, como 5 escalones más arriba, estaba el vago, así, mirándome. Y cuando yo me doy vuelta, lo único que hizo fue... No me hice en los pantalones porque además me daría vergüenza. Pero me entró tanto miedo que yo salí del lugar, hice como que iba al baño y empecé a correr. Corrí y corrí y corrí y corrí. El lugar quedaba como a 25 cuadras de mi casa. Y yo corrí como nunca había corrido en mi vida. Cada tanto miraba para atrás. Nunca lo vi, pero yo seguía corriendo. Claro, cuando el Señor trajo eso a mi memoria estos días me mataba de risa, ¿no? Pero en el momento sé que lo sufrí muchísimo. Y Él no abrió su boca. En realidad nunca nos peleamos. Él nunca cumplió con lo que supuestamente dijo que iba a hacer conmigo. Pero yo ya me había creído la mentira. ¿Les pasó alguna vez así o no? Que llegó un rumor, que les pareció que tal cosa iba a pasar y ustedes ya empezaron a temblar. ¿No les pasó? A veces se nos baja la presión, ¿no? Algunos hasta se desmayan. Pero la intimidación comienza en nuestra mente. Por eso es que Goliat actuaba como actuaba. En realidad él nunca atacó al ejército, jamás, nunca le tiró ni un solo sablazo, ni con su lanza, nada. Nunca hizo nada. Solo se paraba a unos metros y gritaba. Es todo lo que hizo. Pero todo el pueblo fue intimidado. Tenemos que saber esto, que la primera intimidación comienza en nuestra mente. Entonces, yo te pregunto, conforme a ese pasaje de Proverbios capítulo 4, sabiendo que lo que nuestro corazón necesita para ser fuerte y también lo que nuestro corazón toma para ser débil, entra por ojos y por oídos, yo te pregunto, ¿qué es lo que más estás oyendo últimamente? Si estás tomando apuntes, si tenés tu hoja, tu virome por ahí, anotate esta pregunta. Porque no es para que la contestes hoy, sino para que la pienses, la
practiques durante los próximos días y te preguntes esto seriamente. ¿Qué es lo que más estoy oyendo últimamente? ¿Cuáles son los comentarios que te rodean? Ya sea en tu casa, en tu trabajo, ¿sí? Ponete a escribir esos comentarios que son los que abundan a tu alrededor. Y una vez que los hayas escrito, te voy a pedir por favor que pongas como una especie de balanza. De un lado, lo que oís como palabra de Dios, ya sea a través de un mensaje como este, o en la lección del grupo de crecimiento, algún video, música cristiana, pongas eso de un lado de la balanza, y en el otro lado de la balanza, poné todos los comentarios que constantemente te están pegando en la mente. Y te vas a dar cuenta hacia dónde se incline la balanza, de por qué tu vida está como está. Y probablemente vas a encontrar el porqué de tu desgano, el porqué de tu, no sé, frustración. Quizá alguno hasta deprimido esté. Probablemente sea por esto, porque no cuidamos lo que oímos. El pueblo de Israel no cuidó lo que oyó, y el Goliat, ese gigante, se aprovechó de esa situación para meterle miedo en la cabeza. El trabajo de Goliat fue sistemático. Dice allí el texto en el versículo 16, que durante 40 días salía y le daba el mismo discurso al pueblo de Israel. Es perseverante, él fue sistemático. En esos 40 días, ¿qué hizo Goliat? Creó una atmósfera de terror en Israel. Y la gente de Israel penetró en esa atmósfera. ¿Sí? Eso es lo que hace el enemigo con vos. Comienza a sacudirte con un mensaje, con otro mensaje, con otro mensaje, con otro mensaje, hasta que tu ámbito se transforma en un ámbito de terror. Todavía no te tocó, no te hizo nada, pero vos ya estás temblando de miedo. Lo que le pasó a Israel, ¿no? Ámbito de terror. Entonces, yo me anoté algunos ejemplos acá porque pensaba, Señor, ¿y cómo funciona esto en la vida diaria? Yo anotaba esto: difícilmente te asustes si un día viene un monto mayor en la boleta de la luz, ¿no? O decir, mirá que aumentó la luz. Probablemente eso no te asuste. Pero si además de recibir la luz, inmediatamente recibís un mail donde te dicen que también aumentó la cuota de la escuela de los chicos, ¿sí? Después te llaman por teléfono un amigo y te dice, ¿sabés qué me enteré? Que están por reducir personal en la fábrica, en ahí donde trabajamos nosotros, ¿viste? Están por hacer reducción de personal. Y encima acabás de pasar por el laboratorio y estás abriendo en ese momento el diagnóstico del médico donde te detectan una enfermedad para la cual vas a tener que hacer gastos excesivos. Ámbito de terror. ¿Sí? Con una sola cosita y no nos asustamos, pero cuando llega una y al toque otra y otra y otra y otra y otra y otra, y vos decís, pero paren un cachito, ¿algo más? Se la agarraron todos conmigo. Ámbito de terror. Parece que todo se viene al mismo tiempo, ¿no es cierto? Es como los artefactos del hogar, ¿vieron? Cuando se descompone uno, se descomponen todo, ¿no? Así. Entonces, eso es lo que hacía Goliat, generó un ámbito de terror, un día tras otro, un día tras otro, un día tras otro. Entonces el enemigo viene y te pega un día y te pega al día siguiente, y al otro día también, y al otro, y al otro, y al otro, y al otro. Con frases, porque todavía no te tocó. De hecho, él sabe que no te puede tocar. Pero si se puede meter en tu mente y hacer que tengas miedo, entonces aunque no te pueda tocar físicamente, ya te ganó. Aunque no pueda voltearte en tu camino cristiano, pero por lo menos te detuvo. Y ya eso a él le sirve, no te imaginas cómo. ¿Sí? Es perseverante. Probablemente alguno aquí esté sufriendo eso.
ese accionar del enemigo que constantemente viene a arremeter contra vos. Parece que no para, una sucesión de palabras que vienen contra vos. Entonces, a esta altura del mensaje yo tengo que preguntarte, ¿tenés algún gigante en tu vida? ¿Has identificado algún gigante en tu vida? Y cuando hablo de gigante, yo obviamente que no me refiero a un grandote de 3 metros como Goliat. No son oponentes poderosos como ese que tenía David delante y todo el pueblo de Israel delante, pero probablemente sean amenazas. A lo mejor tus gigantes sean inseguridades, quizá una discapacidad, una incapacidad de alcanzar tus logros, desgracias, angustia, opresión espiritual, opresión mental, opresión económica, no sé. Esos son los gigantes de hoy. Los gigantes de hoy no llevan espada ni escudo, pero el gigante de hoy te sacude el telegrama de despido diciéndote que vas a quedar fuera de tu trabajo. El gigante de hoy no lleva espada, pero te sacude la carta documento diciéndote que te van a desalojar del departamento. El gigante de hoy no tiene espada, pero te sacude el diagnóstico de depresión, de tristeza, de abandono. El gigante de hoy no tiene espada, pero se pavonea en tu oficina, en tu casa, en tu trabajo, en tu escuela, y te hace ver cada día que te es imposible triunfar. Y te lo recuerda y te dice todo el tiempo: no vas a poder, no vas a poder, no vas a poder, no vas a poder, no vas a poder. Entonces te das cuenta porque vos mismo muchas veces terminás repitiendo esa frase y decís: así no se puede. ¿Cuántos han dicho esa frase alguna vez? Si no quieren, no me levanten la mano. Pero yo sé que muchos aquí han dicho esa frase: así no se puede. Quisiste alcanzar, no sé, un sueño, tu casa o un auto, y te ponían trabas de acá, trabas de allá, trabas de acá. Y un día dijiste: así no se puede. Quisiste arreglar la situación familiar en tu casa, y se levantaba una crítica, se levantaba una murmuración, una pelea por acá, otra pelea más allá, y un día dijiste: así no se puede. Quisiste progresar en tu trabajo, aspirabas a un puesto más alto, pero vinieron los embates, golpes de un lado, golpes del otro, y un día dijiste: así no se puede. Quisiste progresar en tus estudios y te ponían trabas en tu carrera, te cambiaban profesores, te cambiaban horarios. No estoy mencionando nada que algunos de ustedes estudiantes me hubiesen mencionado alguna vez, ¿no? Hasta que algunos dijeron: así no se puede, y abandonaste tu carrera. Esa es la intención del enemigo. Él no te puede tocar porque estás en manos de Dios. Pero si Él puede meterse en tu mente y hacerte sentir que no podés, entonces te frena, como logró hacer con Israel. Y digan que David apareció al día 40, porque si no podrían haber pasado el día 80 y el 120 y así sucesivamente. Y probablemente Goliat se hubiese muerto de viejo y te ponían una grabación nada más ahí al fondo con la voz de Goliat y ellos seguían con miedo. ¿Me entienden? En algún momento se tiene que levantar el David dentro tuyo para decir: basta, se terminó. Ofendiste a Dios con lo que estás diciendo, porque lo que estás diciendo va en contra de una promesa que ese Dios me dio. ¿Me entienden? Y basta. Tu gigante se para cada día y te vocifera a través de tus pensamientos para que estés turbado, para que estés miedoso, para que seas un cobarde, pensando siempre en lo imposible. El diablo sabe perfectamente que quien gana tus pensamientos y tu mente, gana tu vida. Entonces, hacete un autoexamen ahora mismo. ¿Cuál es el pensamiento preponderante en tu mente en este tiempo? ¿Qué es lo que estás pensando todos los días? Tu gigante es perseverante.
Dice el versículo 16 que Filisteo salía mañana y tarde a desafiar a los israelitas. Y así lo estuvo haciendo durante 40 días, mañana y tarde. Como si fuese una receta del médico, ¿no? Una a la mañana y una a la tarde. ¿Cuál es tu primer pensamiento cuando te levantás a la mañana? ¿Cuál es tu último pensamiento cuando te acostás a la noche? ¿Es ese problema? ¿Es esa situación? Esas son las palabras de Goliat. Mañana y tarde, para lograr que en algún momento se doblegue tus fuerzas y él consiga que vos sueltes una declaración. ¿Por qué? Porque el diablo sabe perfectamente que en tu lengua está el poder de la vida y la muerte. Si él consigue doblegarte, si él consigue doblegar tu mente, si él consigue que vos digas, así no se puede, ese día dice, vamos, ganó el infierno. Porque tu declaración inmediatamente frenó todo el plan de Dios. Porque el reino de Dios se mueve en base a lo que vos decís. Es el poder que Dios puso en tu vida. Si Él logra a través de esos pensamientos hacer que digas no se puede, entonces listo, se terminó tu plan. ¿Me entienden? Mañana y tarde. Él domina tu día, Él se infiltra a través de tus pensamientos. ¿Por qué crees que cuando Pablo enseña acerca de la armadura espiritual en el capítulo 6 de Efesios, él menciona que sobre la cabeza tiene que haber un yelmo de salvación? ¿Sí? ¿De qué está hablando? Ese yelmo no es el yelmo de los soldados romanos, ese de hierro, acero, no sé de qué era. Lo que te está diciendo Pablo en ese pasaje es que tu cabeza tiene que estar guardada por la salvación de Dios, para que tu mente no sea penetrada con las mentiras del diablo, que vos todo el tiempo puedas estar protegido con la promesa que Dios te dio, y que si Dios te dijo que vas a ser salvo, que si Dios te dijo que vas a ser sano, si Dios te dijo que vas a ser libre, si Dios te dijo que vas a ser poderoso, si Dios te dijo que vas a recuperar tu familia, si Dios te dijo que vas a crecer en tu trabajo, si Dios te dijo que vas a terminar tu carrera, entonces así es. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos creen eso? Para eso es el yelmo de la salvación. La salvación de Dios tiene que rodear tu cabeza. Pero si no cubrís tu cabeza con esos pasajes, con esas promesas que te salvan, entonces tu mente está a merced del enemigo. Y vas a ser volteado, como quizás estás ahora mismo. Entonces, obviamente, él va a intentar todo lo que pueda, ¿no? Va a venir y te va a gritar y te va a decir, viste que tu abuelo no pudo, ¿no? Viste que tu papá no pudo. ¿Te diste cuenta dónde naciste? ¿Cuántas veces escuchaste a tu papá decir, esto va a cambiar, esto va a mejorar, ya vamos a salir de acá? Y nunca viste a tu papá salir. Siempre estuvo en esa posilga, siempre estuvo en mediocridad, siempre en miseria, siempre diciéndote, no hay, no alcanza, no llegamos a fin de mes. ¿Por qué crees, te dice el diablo, que a vos te va a ir diferente? Tu familia, la historia de tu familia está marcada con esa maldición, te dice el diablo. ¿Cuántos quisieran esta noche que se rompa ese círculo vicioso? ¿Cuántos quisieran esta noche decir, yo me propongo en el poder de Jesucristo salir de la miseria y salir de la mediocridad? Aunque mis padres, mis abuelos, mis tatarabuelos, no sé quién haya vivido ahí, yo hoy me levanto y salgo de ese lugar en el nombre de Jesús. Cerrá tus ojos ahí, levantá tus manos al cielo y decir, en el nombre de Jesús, yo me propongo salir del círculo vicioso. Yo declaro que no me va a ir como a todos mis antecesores. Yo declaro que me va a ir como Dios dijo que me va a ir. Yo declaro que sobre mí está la promesa de Dios y que se cumplirá, porque ahora mismo me pongo el yelmo de la salvación. Yo declaro que mi vida saldrá de la miseria, saldrá de la pobreza. En el nombre de Jesús, decilo, el nombre de Jesús. Los valientes de Dios no se guían por lo que ven sus ojos. A tu alrededor tus ojos están viendo todavía esa miseria. Cuando vuelvas a tu casa después de esta reunión, probablemente vayas todavía y te encuentres con la mediocridad. Pero los ojos de los valientes de Dios no ven lo que les rodea, sino que ven la promesa.
Los ojos de los valientes de Dios se mueven por fe. En los últimos retiros estuvimos diciendo que fe es un documento legal. Fe es un documento legal que te garantiza tu salvación, te garantiza tu libertad, te garantiza que lo que Dios prometió se te va a ser concedido. ¿Lo podés creer? Fe es tener ese documento en las manos. Y cada vez que el enemigo salga a pelear con vos, levantes el documento y digas: no me vas a tocar, yo sigo avanzando hacia la promesa, yo sigo avanzando hacia lo que Dios me dijo, yo lo voy a obtener porque acá tengo la garantía, en mis manos está el documento, en mis manos está el documento. Dale un aplauso al Señor si es que lo crees, si es que lo crees, dale un aplauso al Señor. Tengo el documento, decilo fuerte, tengo el documento. Por eso la fe no se basa sobre tus ideas, sobre tus opiniones. No puede haber fe si no hay una palabra de Dios. Hay fe solamente si Dios te habló primero. Si Dios no te habló, entonces te urge que tengas una palabra de Él, porque si no, no vas a poder creer. La fe se para solamente sobre una palabra de Dios. No es que a vos se te ocurre, no, pero yo sé, por fe voy a tener ese auto que a mí me gusta. Si Dios no te lo dijo, vas a estar toda la vida esperando eso y nunca lo vas a tener. Yo por fe sé que soy sano. Si Dios no te lo dijo, pues vas a seguir enfermo y te vas a morir de esa enfermedad. Entonces, lo primero que tenés que hacer antes de empezar a orar a Dios es pedirle a Él una palabra acerca de tu situación, sea la que sea. Si estás enfermo, si estás en pobreza, si estás en algún tipo de esclavitud, algo que te aqueja, algo que te molesta, algo que te produce incomodidad. Primero habla con Dios y decirle: Dios, ¿vos qué pensás de esto? ¿Te parece que esto está bien? ¿Esto coincide con tu plan para mí? Porque si no coincide con tu plan, yo no pienso estar acá ni un solo minuto. Necesito que vos me lo digas para que yo pueda moverme. Y en cuanto Dios te hable, tenés la llave para salir corriendo. ¿Sí? Tenés la llave para salir corriendo. En el momento en que Dios te habló, ese hablar de Dios es la entrega oficial del documento legal que te da garantías de que vas a salir de ese pozo, de que vas a salir de la miseria, de la mediocridad, de la enfermedad, de lo que seas. Pero siempre hace falta una palabra. Una palabra. Una palabra de Dios. Los valientes de Dios, los hijos de Dios, no se guían por lo que dicen los expertos, sino por lo que proclama Dios. Amén. Muchos en estos últimos días hemos escuchado quizá demasiado acerca de la deuda externa. En realidad ya venimos escuchando de la deuda externa hace años, ¿no? Décadas. Eso me parece que desde que tengo uso de la razón vengo escuchando de la deuda externa. Pero sí es cierto que en los últimos días se ha complicado un poco la cosa. Y entonces a lo mejor vos pensaste: bueno, a ver, estoy escuchando tanto acerca de esto, voy a escuchar a ver qué dice, no sé, ¿a quién escuchás? ¿La Nata? ¿A quién escuchás? ¿A Mariano Grondona? ¿A Pepe Yasef? ¿A Nelson Castro? ¿A Marcelo Longobardi? ¿A Willy Cohen? ¿Qué otro? Son todos los especialistas de moda de hoy, ¿no? ¿A quién escuchás? Lo que me preocuparía mucho más es que antes de escucharlos a ellos, no hayas ido a preguntarle a Dios lo que Él opina acerca de la deuda externa. Y solamente te estoy dando un ejemplo, nada más. Un ejemplo para mostrarte que nosotros solemos escuchar primero a los expertos, entre comillas, antes que preguntarle a Dios a ver qué dice Él. Porque así como hicimos esta semana, y creo que todos, si a alguien le ha preocupado, probablemente a algunos aquí no le preocupe la deuda externa, me alegro. Pero quizá a algunos le ha preocupado y quisieron escuchar y entonces buscaron su radio preferida, a ver qué dice fulano de tal. Pero así nos movemos con un montón de cosas en la vida. Quizás nos sentimos descompuestos. Hay un diagnóstico, una hoja de laboratorio. Entonces con esa hoja de laboratorio que me parece que no está tan buena, ¿a quién voy primero? Y al especialista. ¿Por qué antes
¿No te tomás un ratito para preguntarle a Dios a ver qué piensa Él de esa hoja de laboratorio? Y hablas con Él y decís, Dios, yo no quiero que me frene nada, porque si vos dispusiste que yo viva 20, 30, 50 años más para servirte aquí en la tierra, yo no voy a permitir que una hoja de laboratorio me frene. ¿Qué opinás vos? Antes de ir a preguntarle al médico, ¿no sería bueno que le preguntes a Dios? Los hijos de Dios, los valientes de Dios, los que bajan del monte hacia la conquista, primero, antes de ver con sus ojos físicos, miran con sus ojos espirituales. Primero fe. No te dejes llevar por lo que reciben tus sentidos, ni las palabras de los expertos. Este es tiempo de creerle a Dios. Entonces, buscar una palabra de Dios, pero no solamente buscar una palabra de Dios, porque saben que también les ha pasado a ustedes seguramente, esto es en otras iglesias, no acá, ¿no? Pero hay mucha gente que dice palabra de Dios. Hay mucha gente que dice tener una palabra de Dios. Pero el hecho no es solamente tener una palabra de Dios, sino hacerse uno con la palabra, amalgamarse con la palabra. ¿Qué significa eso? Significa que si Dios dijo que tal cosa va a pasar, pero tu cuerpo va en otra dirección, es porque la palabra todavía no se hizo uno con vos. ¿Sí? Es decir, si Dios te dijo, vas a salir de este pozo, vas a salir de esta situación, pero vos en tu casa seguís diciendo, ay, qué porquería esto que me está pasando. ¿Cómo puede ser que me pase todo a mí? No puede ser que siempre me toque. Mirá al otro, a él no le pasa nada y a mí me pasa todo. Entonces tu cuerpo está caminando en otra dirección. La palabra de Dios dice salida, y tu cuerpo ¿qué dice? ¿Qué dice? Quedémonos acá. Dice, acá no me muevo, de acá no salgo nunca más. Lo que necesitamos es no solamente una palabra, sino hacernos uno con la palabra. Y si Dios dijo que va para allá, entonces para allá va con todo mi cuerpo. Y vas a parecer loco, como Abraham. ¿Se acuerdan de Abraham? Dios le dio una palabra. Una de las primeras cosas que hizo Dios con Abraham es cambiarle de nombre, ¿sí? Y le puso un nombre un poquito más larguito, que hoy no viene al caso analizar, pero el nombre más larguito que le puso con una H intermedia significa Padre de multitudes o Padre enaltecido, ¿sí? Así que ustedes saben que en aquel tiempo los nombres eran muy importantes y los nombres identificaban a la persona. Imagínense a Abraham entrando en una tienda, porque encima él iba de ciudad en ciudad porque Dios nunca lo dejó quieto. Así que iba a un supermercado nuevo, llegaba a la tienda, al almacén del barrio, ¿sí? Y se presentaba, decir, yo voy a vivir acá, en este lugar. Ah, qué bien, le decía. Y para conocerlo, el dueño del almacén lo primero que le preguntaba era su nombre. ¿Por qué? Porque a través del nombre iba a conocer su carácter, su temperamento, su historia. Así que Abraham con todo orgullo le decía, Padre de multitudes. Entonces el almacenero decía, ah, qué bueno. ¿Y cuántos hijos tiene? No, ninguno. Perdón, ¿cómo me dijo que se llamaba? Padre de multitudes. ¿Y cuántos hijos tiene? No, ninguno. Entonces el almacenero ya sabe que se trataba de un loco que tenía delante, ¿no? Dios te va a dar una palabra que probablemente no sea entendida por los que te rodean. Y ese es el momento en que tenés que demostrar que tu cuerpo está unido con esa palabra. Y toda tu vida va en la misma dirección que la palabra que Dios te dio. Y Abraham empezó a comportarse como un padre que tenía hijos. Sí, ya sé, hubo muchos errores, todo lo que ustedes quieran. Pero esos errores fueron porque él le creyó a Dios. ¿Por qué buscó hijo con una sirviente? Porque le creyó a Dios. Él se adelantó. No fue el método, lo que ustedes quieran. Pero él sabía, él dijo, si Dios dijo, me lo va a dar. Y todo su cuerpo, su vida, su familia, se encaminó detrás de esa palabra. Te dije al principio, es tiempo de reflotar las palabras que Dios te dio. Y te dije también, no es para que la analices solamente esta noche, sino para que durante los próximos días pienses en esa palabra. Ahora te das cuenta por qué. Porque vas a sacar esa palabra a flote, la vas a escribir en un cuaderno, en una hoja, y entonces vas a empezar a probar, a ver si realmente toda tu vida está avanzando en la misma dirección que la palabra que Dios te dio.
¿Me entienden? Eso fue lo que hizo David. David no puso su mirada en el gigante que tenía delante. Él no se concentró en el gigante, sino que se concentró en todo el tiempo previo, en la preparación que Dios había provocado en su vida. Versículo 33 dice: ¿cómo vas a pelear tú solo contra este filisteo?, replicó Saúl. No eres más que un muchacho, mientras que él ha sido un guerrero toda la vida. David entonces le respondió: a mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. Cuando un león o un oso viene y se lleva una oveja del rebaño, yo lo persigo y lo golpeo hasta que suelta la presa. Y si el animal me ataca, lo sigo golpeando hasta matarlo. Si este siervo de su majestad ha matado leones y osos, lo mismo puede hacer con ese filisteo pagano, porque está desafiando el ejército del Dios viviente. El Señor, que me libró de las garras del león y del oso, también me librará del poder de ese filisteo. Él se paró sobre su experiencia con Dios. Él se paró sobre su entrenamiento con Dios. Ahora él entendía por qué. Quizás muchas veces él se preguntó: ¿por qué tendré que estar yo acá solo en el campo mientras mis hermanos están en la casa? Yo acá solo cuidando las ovejas. Encima me tengo que pelear con estos osos, con estos leones. Imagínense. Pero ese día él se dio cuenta por qué tuvo que pasar todo ese tipo de cosas. ¿Por qué muchas veces peleó con leones y osos estando totalmente solo? Quizás miraba a su alrededor y decía: pero nadie me viene a ayudar. No hay nadie que se ponga a mi lado. No hay quien se consuele de mí. Es que paso desapercibido. Nadie se entera que estoy en la lucha que estoy. Pero el día en que Dios lo mandó al campamento, ese día él dijo: ah, con razón. Ahora estoy entrenado. Este gigante no va a poder conmigo. No sé si me entienden lo que le estoy queriendo decir. Dios estuvo entrenando tu vida. Si se lo permitiste, entonces estás preparado. Dios viene soltando palabras no desde hace meses, hace años que viene soltando palabras sobre ustedes. Como iglesia hemos entendido que había que hacer algunas cosas específicas para entrenar al liderazgo, para entrenar a la iglesia. Muchos de ustedes lo entendieron. Muchos de ustedes pasaron horas aquí en la escuela de liderazgo, ¿sí? En un entrenamiento, en otro. ¿Sabes qué? A esos que pagaron el precio de estar aquí tantas horas, les quiero decir: ha llegado su hora. Ha llegado su hora para destruir a sus propios gigantes. Y los que no estuvieron habiendo podido estar, les digo, simplemente espero que Dios tenga misericordia, nada más. Y que les dé una oportunidad más. Porque probablemente lo que no vinieron a buscar en el momento en que se estaba ofreciendo, eso es lo que van a necesitar ahora y no van a tener. No estoy retando a nadie, porque ni me acuerdo quién vino y quién no vino. Pero tenemos que ser realistas con aquellas cosas que Dios nos da, y Dios nos dio el privilegio, lo escuchamos el domingo pasado, ¿no? No es tengo que hacer este curso, no, es puedo hacerlo, qué bueno, porque ese curso me sirve de entrenamiento para algo que vendrá en mi vida que yo no sé, ni sé qué es. Y de pronto un día te encontraste frente a un enemigo, frente a un gigante, y dijiste: menos mal que fui a ese lugar, porque ahí me dieron palabra, porque ahí recibí textos, porque ahí recibí Biblia, porque ahí me entrenaron, menos mal, porque hoy sabes cómo defenderte. Papás, una vez más tengo que llamarles la atención. ¿Le están dando a sus hijos la posibilidad de ser entrenados para enfrentar los embates del enemigo? ¿Cuántos hijos de ustedes están recibiendo palabra regular, donde crezcan fuertes y no sean vencidos ni por la tentación ni por los embates del mundo en los próximos años? ¿Cómo sabes que tu hijo no se va a apartar de los caminos del Señor en los próximos años? ¿Lo estás trayendo al lugar indicado? ¿Estás procurando que sean entrenados, que sean enseñados? Sí, ya sé, no entendemos hoy los sistemas, los métodos, las células, el grupo de crecimiento, el club de niños, no entendemos nada de eso.
David tampoco lo entendía cuando se enfrentaba solo con osos y leones, y quizás él quiso en ese momento poder quedarse tranquilo de vez en cuando, tener unas vacaciones en la casa de su papá, pero el Señor lo mantuvo ahí, porque Dios lo estaba preparando, no solamente para que venza a un Goliat, sino para que sea un rey, es decir, para que gobierne sobre cualquier circunstancia de su vida. ¿Me están entendiendo, no? Hoy es el tiempo. Hoy es el tiempo de afirmar nuestros ojos espirituales y empezar a creerle a Dios, que lo que Dios ha dicho se cumplirá. Pero yo necesito bajar del monte y emprender mi camino para conquistarlo. Tenemos que entender, y algunos ya hace rato que entendimos, que este espacio, esta reunión, es una reunión de entrenamiento. Por eso no podemos darnos el lujo de faltar, porque aquí nos entrenamos para la vida que empieza mañana lunes, y así cada semana. Quiero ir terminando, pero no sin antes preguntar una vez más: ¿cuántos de ustedes han recibido palabra de parte de Dios? No pretendo que me levanten la mano, sino que dentro suyo reconozcan: sí, la verdad que yo recibí una palabra de Dios. Me gustaría que cierres tus ojos, mira, para que te puedas concentrar mejor. Yo sé que algunos de ustedes tienen la palabra escrita con fecha en su Biblia o en algún cuaderno por ahí. ¿Te acordás? ¿La puedes recordar todavía? ¿La podrías escribir? Lo que te estoy diciendo ahora es parte de ese entrenamiento. Si decidiste venir a esta iglesia, si decidiste congregarte en este lugar, si decidiste ponerte bajo el liderazgo de este pastor y de los líderes de la congregación, entiendo entonces que te vas a dejar entrenar por nosotros. Nadie te obligó, nadie te puso una pistola en la cabeza, ¿no? Entonces esta pregunta que te estoy haciendo es una pregunta de entrenamiento. Y otra vez, no voy a ir a tu casa para ver si lo hiciste o no lo hiciste, pero yo creo que sería muy positivo que en esta semana recuerdes esa palabra que recibiste de parte de Dios y que la escribas. Que la escribas. Desde aquí puedo ver a algunos de ustedes que han recibido palabras fuertísimas, poderosísimas. Y sé que han atravesado momentos dificilísimos en su vida. A algunos los pudimos acompañar, otros estuvieron peleándola solos. Pero sé que aquí el Señor ha derramado tremendas palabras. Dios no olvida. Y espero que ustedes tampoco. ¿Podés escribir esas palabras esta semana? Siento que el Señor quiere que se comprometan a esto. Entonces te voy a preguntar para que levantes la mano. ¿Cuántos aquí recuerdan la palabra y la pueden escribir? ¿Se pueden comprometer a escribirla esta semana? ¿Sí? Bien. ¿Me levantan la mano? ¿Sí la pueden escribir? Amén. Bendigo tu memoria para que te acuerdes de todos los detalles que Dios te dio. Bendigo tu mente para que estés suficientemente abierta como para recibir, mientras escribís, más detalles de la palabra. Bendigo tu entrenamiento para que mientras escribís esa palabra que Dios te dio alguna vez, fluyan más palabras, más textos bíblicos, y empieces escribiendo una frase, pero quizá termines escribiendo 10, 15 páginas. Vas a hacer tu propio mensaje, tu propio sermón, el cual estará listo para ser predicado en el momento en que alguien necesite escuchar de tu experiencia con Dios.
¿Te cuesta volver a mostrarme tu mano diciendo yo la voy a escribir? Yo la voy a escribir. ¿Sí? ¿Puede ser? Amén. Y te voy a pedir algo más, si querés. Si recibís mi consejo de entrenamiento, después que la escribas, mostrásela a alguien, por favor. Alguien confiable. Si es tu líder de grupo, mucho mejor. Mostrásela a alguien confiable, a alguien que pueda orar por vos y que se mantenga orando por vos. Ahora déjenme hacer otra pregunta. ¿Cuántos aquí nunca recibieron una palabra de Dios? Una palabra específica me refiero, ¿sí? ¿Cuántos de ustedes aquí que nunca recibieron una palabra específica de parte de Dios la quisieran recibir en este tiempo? Porque están entendiendo que la palabra de Dios es lo que da dirección a nuestras vidas. ¿Cuántos aquí quisieran recibir una palabra específica en este tiempo? Muy bien. A ustedes que están con las manos levantadas ahora, ¿les puedo pedir por favor que se pongan en pie? Los que quieran recibir una palabra específica de parte de Dios en este tiempo. No sé si será hoy, pero que a partir de hoy se van a mantener pidiéndole a Dios una palabra específica, una palabra de dirección para sus vidas. Líderes de grupos troncales, momento de entrar en acción. Necesito que empiecen a orar por los que están de pie. Vamos. Todos los líderes de grupos troncales, vamos. Muévanse, muévanse, muévanse. Empiecen a orar, por favor, por los que están puestos de pie. Oren y habiliten sobre ellos palabra de Dios. Quizá alguno tenga una palabra de Dios hoy. Quizá no, no importa. Pero decreten que hoy comienza un proceso para recibir palabra de Dios. A medida que vayan orando por vos, toma asiento para que también sepan quién todavía no recibió la oración y puedan seguir orando. Mientras todo el resto aquí, los que ya hemos recibido palabra de Dios, ahora empezamos a orar fuertemente por el hermano que tenemos parado al lado, así de lejos nomás, de sentadito. Oramos por ellos porque nosotros que sabemos lo que significa tener una palabra de Dios, queremos que nuestro hermano también la reciba. Manténganse ahí orando, todo el mundo orando para que en este tiempo a su iglesia no le falte palabra, que a nadie le falte palabra. Que a nadie le falte palabra. Líderes del grupo de crecimiento, si ves por ahí que alguno de tu grupo está puesto de pie y todavía nadie fue a orar, movete y orá por él. Si alguien de tu grupo está puesto de pie, acércate y orá, por favor. Que empiece hoy el proceso. Que empiece hoy el proceso, Señor, que hoy tu iglesia comience a recibir palabra. En nombre de Jesús, mientras mis hermanos oran, yo derribo toda palabra mentirosa del enemigo. Palabra de gigantes, embusteros, palabra de gigantes que solamente busca afectar nuestra mente. En nombre de Jesús la deshago esa palabra de maldición. En nombre de Cristo la deshago. Y declaro que comienza un tiempo en que mis hermanos van a empezar a recibir palabra de Dios, palabra de estrategia, palabra de sabiduría, palabras de ciencia, palabras de revelación. Viene sobre el pueblo de Dios un tiempo de abundante palabra, y el pueblo de Dios comenzará a moverse en palabra de Dios. Nadie aquí dará un solo paso si Dios no habla, pero cuando Dios hable, se moverán sin pérdida de tiempo. Declaro en nombre de Jesús que Dios está levantando aquí entre nosotros una iglesia obediente a su palabra. Si ya oraron por vos, ponete de pie y unite a nosotros cantando esta canción. Cantala con todas tus fuerzas, con toda tu fe, con toda tu fe. Declará que no hay otro nombre que va a llenar tu vida. No hay otro nombre. No hay otro nombre.
sobre todo nombre, nombre sobre todo nombre. El Señor va a hablar de cosas que agradan y hablará de cosas que no agradan tanto. Pero tanto una cosa como la otra, siempre en Dios apuntará a que seas libre. Amén. A que seas sano. Quizá Dios diga algo que no gusta en algún momento, pero tiene que ver con sacar de vos lo que estorba su plan, lo que estorba su propósito. ¿Me entienden, no es cierto? Me gustaría que todos cierren los ojos, por favor. Por favor, todos cierren los ojos. El Señor ha dicho que hay alguien que tiene problema con un cáncer. Cáncer en el útero. Hay una mujer que tiene problemas de cáncer en el útero. ¿Está esta mujer aquí? Todos con los ojos cerrados, y si esa mujer está aquí, por favor, levante su mano. Alguien necesita escuchar que Dios está a punto de llevarle sanidad. No veo ninguna mano levantada. Así que como iglesia lo que vamos a hacer, ¿hay una mano levantada allí? Sí, hay una mano levantada. Cáncer en el útero. Chanita, hacia atrás. Todos con los ojos cerrados. Todos con los ojos cerrados. La que levantó la mano, por favor, levante la mano. Levante la mano. De pronto el Señor va a empezar a poner palabras en tus oídos, en tu corazón. No te quedes quieto. Y preguntarle, Señor, ¿dónde está esa persona que tiene que ser libre? Porque Dios tiene un plan cada día. Y cada día Dios ha planeado salvar a algunos, sanar a algunos, liberar a algunos. Si Dios pone esa palabra, ese nombre en tu mente, entonces no te quedes quieto. Busca a esa persona y llévale el poder de Cristo. Lo único que tenés que hacer es orar. A vos no te corresponde ocuparte del resultado. Quizás no sientas nada, quizás no se vea nada en el momento. Eso no es problema tuyo. Vos sos el transporte de la palabra de Dios. Lo transportás y volvés a donde Dios te quiere. Pero iglesia, ha llegado el tiempo en que tenemos que bajar del monte de la comodidad. Y la palabra que Dios nos dé va a ser para que otros puedan subir a ese monte que nosotros ya hemos conocido, a la libertad que ya hemos experimentado. En nombre de Jesús yo habilito en esta noche dones sobre la iglesia de Jesucristo. Que los dones de Dios empiecen a fluir. Que empiecen a fluir. Para que todos procedan a arrepentimiento. Para que hasta el último de esos cautivos sea liberado, como Dios dice en su palabra. Recién te decía que en la antigüedad el nombre que portaba la persona hablaba de esa persona. Quizás Dios preparó ese antecedente histórico para que entendamos que lo que su nombre dice, eso es Él. Eso es Él. Hace un rato yo les pregunté cuánto necesitan la paz de Dios y muchos levantaron la mano. Debo corregirme. En realidad Dios es la paz. Dios no te va a dar de su paz. Dios no te va a dar de su consuelo. Dios no te va a dar de su fuerza. Dios es paz, Dios es consuelo y Dios es fuerza. Entonces, mientras Dios esté habitando dentro tuyo, tenés la misma paz llenando tu vida. Tenés el mismo consuelo gobernando tus pensamientos. Tenés su fuerza, su propia fuerza, la misma fuerza animando toda tu vida. ¿Lo entendés? Entonces no solamente pidas que Dios te mande desde su trono
algo que estás necesitando, pedile a Él que baje y haga trono en tu corazón. Que Él haga trono en tu corazón. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo a través de las siguientes vías. Iglesia El Camino Neuquén.